En este video vamos a retomar la simulación Monte Carlo. También se conoce esta técnica como el cálculo del precio o la aproximación al cálculo del precio de una opción usando simulación estocástica. Para visualizar el método vamos a trabajar de nuevo con esta opción tipo call con precio inicial de 171. Ahora este es el valor de la probabilidad neutral y en este ejemplo ya sabemos que el valor exacto, la prima de esta opción es este valor. La ocasión anterior, hace 2 videos, vimos este código que ahorita voy a volver a mostrar rápidamente, que tenía explícitamente puesto el cómo íbamos a calcular ese 1, cómo íbamos a calcular ese 2, cómo íbamos a calcular ese 3, pero está limitado a que el número de periodos sea 3. Si ese número de periodos fuera mayor, entonces este código ya no nos sirve. Por eso, hoy vamos a crear un código más flexible y más pequeño. Vamos a recordar lo que obtuvimos aquella vez. Ejecuto con control enter este repeat y encuentro un valor aproximado de 36. Con este comando encuentro el gráfico de cómo se desarrolló esa aproximación. La línea verde me indica el valor exacto y finalmente estas 2 líneas las agregué arbitrariamente, las líneas grises, para ver qué tanto tarda en entrar en este rango de valores la aproximación. Tarda en este caso aproximadamente 50 simulaciones. Bien, entonces ahora vamos a modificar el código, vamos a volver a hacerlo, pero vamos a dejar estas primeras líneas puesto que son los datos, y ahora vamos a borrar todo esto que va a contener los precios simulados. En este caso, cuántos, tantos como el valor de TT. El primer valor simulado, ese 1, va a ser igual a ese 0, que se va a multiplicar por ya sea U o por D. Vamos a usar lo que aprendimos en el video anterior, modelar el valor de S1 de un periodo al siguiente con una variable aleatoria Bernoulli. Voy a aprovechar esa situación en este caso. 1, puesto que es una sola la que quiero encontrar. 1, porque es una binomial 1, p igual a una Bernoulli. Y finalmente el valor TP. Y eso va a ser 0 o 1. Así que cuando sea 1, va a tener ese 1 ahorita U por ese 0 menos D por ese 0. Y debo de sumar D por ese 0. Para que se elimine con el D por ese 0, que aquí está con signo negativo. Si esta variable o si esta simulación resulta en 0, entonces voy a tener simplemente D por ese 0. Vamos a ejecutarlo y vemos aquí que en el Global Environment ya tengo 156 como un primer el precio de ese 1. En este caso tuve que hacer separado el cálculo de ese 1, puesto que va a depender de quién esté en ese 0. Pero después, cuando ya conozco el valor de ese 1, ya puedo hacer un for para los siguientes tiempos.
pero aquí actualizo. Ahora en vez de 1 escribo i, y aquí en vez de ese 0 escribo el valor que tenga en i menos 1. Eso lo voy a hacer en todos los lugares donde esté o donde estaba ese 0. Así, de esa manera ya puedo automáticamente generar los siguientes valores. Ejecuto y ya puedo tener como un ejemplo estos valores que obtuve: 155, etcétera, 171 y 155. Así que ahora voy a calcular, aquí voy a llamar payoff, al máximo entre 0 y la entrada STT, o sea, el precio final, menos K. El máximo entre 0 y ST menos K. Y ese va a ser ya mi payoff simulado. En este caso tenemos un valor de 0. Vamos a volver a repetir la simulación. Sombreo de la línea 13 a la línea 19 y ejecuto pulsando control enter, y ahora obtuve un payoff de 67, como se puede ver en el Global Environment. Y así lo puedo hacer el número de simulaciones que yo quiera. Entonces ahora vamos a introducir aquí nuestro comando repeat. Copiamos y pegamos nuestro código. Y borramos este valor de S, puesto que no lo necesitamos. La única ventaja de usar ahorita como vector numérico a S es que después, si quisiéramos, podemos ver qué valores tendría este vector S. Pero si no es necesario, podemos crear simplemente una variable S que va a ir sustituyendo los valores del precio sin guardar registro de un vector entero con los precios. Esto sirve para hacer más ligero el programa, en el sentido de que no va a hacer uso de más memoria RAM de la necesaria. Así que voy a poder borrar este valor y simplemente voy a llamar a S la primera vez como U por S0 menos D por S0 por la variable binomial, Bernoulli, más D por S0. Pero posteriormente este valor de S a la izquierda del símbolo asignar va a ser nuevo siempre en cada entrada del for, y el valor de S de la derecha del símbolo asignar va a ser el valor que ya se había guardado en S. Así que podemos borrar la parte de el argumento o la entrada respectiva del vector, porque ya no es vector, y finalmente así queda más ligero nuestro código. Así que aquí lo veo como un vector de ceros. ¿Cuántos? Tantos como el número de simulaciones. Lo voy a llamar M. No lo teníamos declarado, así que aquí también tenemos que anexar M. Vamos a empezar con un valor de M igual a 100. Así que ejecutamos el valor de M, ejecutamos la línea 14 y ya podríamos ejecutar el valor de repeat, pero no nos va a estar guardando en la entrada que queramos el payoff simulado. Así que vamos a usar un índice. Como ya no lo estamos usando
Bueno, sí estamos usando aquí el índice I, así que vamos a usar aquí un índice J y vamos a escribir aquí que cada que se entre al repeat, J se incremente en 1. Va a ser un contador. Y al inicio debo de establecer su valor inicial como 0. Así vamos a tener que J va a ir cambiando de 1 en 1 y va a servir ese índice J también para cortar el repeat. Así que colocamos una condicional de si J ya es igual al valor de M, el número de simulaciones que yo pida, entonces la palabra clave asignada para detener el repeat es break. Bien, vamos a hacer una prueba ejecutando todo, porque recuerden que queda en memoria aquí a veces varios valores cuando nosotros estamos haciendo pruebas, y esos valores pueden ejecutar a veces algunos errores a la hora de obtener resultados. Así que teniendo el ambiente vacío, vamos a ejecutar los datos, control enter, el número de simulaciones que es m igual a 100, el vector de payoffs, j que es nuestro contador en 0, y ejecutamos el repeat. Puedo pulsar control enter en la línea 16 y automáticamente se va a ejecutar todo el repeat. Y finalmente ya tenemos un vector de payoffs simulados. Vamos a ver los 100 valores en pantalla si yo ejecuto la palabra payoff. Pero lo que yo quiero para aproximar mi prima es el valor presente del valor esperado del payoff. Así que ejecuto esta línea y llamo el valor de prima simplemente para ver en pantalla en la consola cuánto nos quedó, y nos quedó 38.59. Ahora si quiero volver a repetir la simulación, simplemente tendría que volver a ejecutar todo desde j igual a 0. Voy a sombrear y ahora ejecuto pulsando control enter y obtenemos el valor de 35.37. De nuevo y obtengo 36.21. De nuevo y obtengo 36.41. Recuerden que podemos hacer nuestro gráfico para ver cómo se fue aproximando la simulación. Con este producto voy a usar la función cumulative sum, que se escribe así la sintaxis, cumulative sum. Si yo lo ejecuto, voy a tener el primer valor como el primer valor simulado, el segundo valor va a ser el primero más el segundo, el tercer valor va a ser la suma de los primeros 3 valores, etc. Y eso lo divido entre el vector que va de 1 hasta m. Así, con esta línea obtengo cómo se fue desarrollando el promedio. Y finalmente, todos esos promedios siempre se deben de multiplicar por el factor de descuento. Así que ejecutamos esta línea y ya podemos graficar 1AM contra trayectoria. Lo ejecuto y obtengo esa trayectoria.
o que es al mismo tiempo puntos y líneas. Bien, así que así tenemos esta aproximación. Vamos ahora a hacer unas nuevas simulaciones. Vamos a sombrear desde j igual a 0 y ejecuto pulsando control enter. Ahora me quedó 33.81, pulso control enter, 38, pulso control enter, 39, pulso control enter, etc. Pero ahora ya es muy simple cambiarlo para otro tipo de datos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un número igual a 5, que es otro de los ejemplos donde conocemos el valor al que debemos de llegar, que si no mal recuerdo es algo así como 50 y tantos. Ejecutamos y nos da 52. Pero podemos volver a hacer más simulaciones y ver nuevas trayectorias. Bien, este código le podemos hacer algunas mejoras todavía y las vamos a ir mostrando en los videos de esta semana. Mañana vamos a aprovechar otro tipo de enfoque para hacer un código mucho más breve y para que se obtengan estas simulaciones de nuevo, o bueno, estas aproximaciones de nuevo. Por el momento, lo que ahorita sí podemos realizar es crear también una adecuación para cuando no sea tipo call. Así que lo que podemos hacer aquí es implementar un if muy sencillo y decir si tipo, que es una variable que estamos dando al inicio, si tipo fue call, que aquí está escrito con C mayúscula, entonces payoff va a ser esta cantidad, y en otro caso entonces el payoff va a ser esta cantidad. De esta manera ya puedo usar el mismo código ya sea para un call o para un put. De hecho, en la variable tipo no necesariamente tengo que escribir put, así como quedó el código, puedo escribir lo que sea y no afectaría, puesto que la única palabra que sí necesita el programa para decidir el primer caso es call, pero cualquier otra palabra que no sea call va a llevar el código a calcular el payoff de la segunda forma. Bien, esto ha sido todo por hoy, pero mañana veremos una forma mucho más breve, mucho más compacta de hacer nuestras simulaciones.